Nos encontramos aquí en Granada, Antioquia, mi tierrita linda, mi tierrita sagrada, pero tenemos un salón donde se recuerda a las víctimas de la violencia, ¿no? Y aquí se llama el Salón de la Memoria, Salón del Nunca Más. Es un proceso de reconstrucción de la memoria de las víctimas del conflicto armado de este municipio que busca generar un escenario físico y una dinámica social, pública y política donde de manera permanente y dinámica se exprese la voz de una sociedad que da a conocer al mundo los atropellos vividos en el marco del conflicto armado, pero a la vez vela por la no repetición en estos y porque sean reconocidos sus derechos a vivir en paz, así como a la verdad, la justicia y la reparación. Busca dar un lugar a las historias de vida de las víctimas y sus familiares. Es un ejercicio necesario en la recuperación del pueblo granadino que ha logrado reconstruir parte de sus estructuras físicas y está en un proceso de recuperación económica, pero que debe seguir caminando en una reparación más integral. Se abre oficialmente un espacio que hará visible y le dará mucho más sentido a nuestra labor al concluir nuestra voz en la historia de un conflicto que continúa. Por eso, como les comento a todos los paraguayos que dicen que de repente no tienen conocimiento ni qué es las FARC, ni qué son los terroristas, porque yo le llamo narcoterroristas. ¿Y qué son? ¿Qué son los paramilitares? Bueno, tenemos la oportunidad de tener aquí la encargada, la señora Gloria Quintero, que es la que se encarga de mantener este salón del Nunca Más. Muy buenos días, doña Gloria. Cuénteme un poquito, doña Gloria, cuénteme un poquito para ir mostrando. Les cuento que la iniciativa de este salón surgió más o menos en el 2005, de hacer algo de memoria, pero no se sabía qué. Ya las víctimas comenzaron a organizarse. En el 2007 la organización fue constituida legalmente. Ahí sí se dijo, ¿qué vamos a hacer? Se comenzaron a buscar recursos. Acá en el municipio nadie le apostaba a este proceso. O sea, nadie, ni administración, nadie. Entonces decían, no, ¿para qué paredes? ¿Para qué muros? Por eso fue más complicado y más difícil. Entonces se comenzó a buscar fuera los recursos, que pasando proyectos a ONG. El espacio, por ejemplo, se hizo una agenda que se les presentó a los candidatos que estaban en ese entonces a la alcaldía para que se comprometieran a darnos un espacio físico para el salón. Todos se comprometieron a la hora de a la hora de la final, no, así es, todos mañana dicen sí. Sí, todos dicen sí, pero a la hora de quedar, claro, donde entonces, estaba poniendo la ganza, nada. Eso, nada. Entonces, ¿qué tocó? Hacerle presión ya con la gente. Usted no nos va a cumplir, vea. Usted le dijo a una asamblea de 200 personas que se comprometía, firmó un papel, entonces venga, respóndale a él. Mire, ¿qué? Ya que tocó, venga, denme 15 días, a ver, nos dieron este sitio incomodato por 4 años. Cuando se pasó un proyecto muy grande de más de 65 millones a una ONG, dijeron, no, pero ¿cómo nosotros vamos a aportar a un proceso para 4 años de tanta plata? Claro. No, pídanlo por más tiempo. Pues se vino pues ante el señor alcalde, le dijeron, no puedo hacerlos por más. ¿Qué tocó? Que ellos vinieran, hicieran presión. Ya lo dieron hasta el 2016. Ahí sí, bueno, a luchar, a trabajar por esto fue muy duro porque se tenían fechas programadas para el montaje y no se pudo porque no había plata. Muchas personas les tocó a espaldas conseguir dinero prestado para poder cumplirle a la gente para el 3 de julio del 2009, que fue que se abrió este sitio. Pero ha sido un proceso muy importante para las víctimas. ¿Por qué? Porque primero dignificamos a nuestros seres queridos, mostramos la magnitud del conflicto acá y para nosotros elaborar todo lo es importante este sitio. A través de la visita aquí, de las bitácoras que elaboramos de él. Es muy interesante y la verdad es que siente uno piel de gallina en este lugar porque uno siente el dolor tan grande de tantas personas y tantas personas que vemos aquí desaparecidas que aún no han encontrado los restos. Es triste y lamentable. Por eso yo siempre digo, lo más importante es, y lo importante que ustedes hacen aquí, es tratar de mantener viva la memoria de estos seres
para que siquiera a lo más los familiares sepan que hay alguien que se preocupa por ellos. Ahora lo que le voy a pedir el favor es que me explique más o menos, o sea, cada presentación aquí. Le comparto primero este escrito. Este es de Jaime Montoya, que es una persona que ha apoyado mucho el proceso. Él sí estuvo desde el inicio del conflicto, pues organizándose en el comité de acá del municipio. Entonces, él es escritor y él escribe hermosuras. Sí, o sea que él sí cumplió. Es esa persona que dice y cumple. La voz de las víctimas necesita y debe ser escuchada. Hay un país que habita en todos los rincones, al borde de los ríos, junto al mar, en la selva, en humedales, en desiertos, en las calles, en grandes mansiones y debajo de los puentes. Uno ve el país detrás del televisor y detrás del televisor no están las víctimas. Las víctimas son de carne y hueso, respiran, sufren, muchas veces solas, la mayor parte del tiempo arrinconadas en el drama de sus lágrimas. Nadie puede llorar por ellas, nadie puede perdonar por ellas, nadie puede pagar en oro los abrazos que perdieron. La voz de las víctimas necesita y debe ser escuchada. Y detrás de sus voces hay un sitio donde viven los ausentes, que es este. ¿Y quién es la voz de esas víctimas? Nosotros. Hoy quisiéramos escuchar su respiración. Ellos necesitan de nuestra sonrisa, somos mensajeros de vida. Ellos eran buenos porque tenían sueños, fueron niños, tuvieron juguetes, en sus cunas también habitaron ángeles, tuvieron cascabeles y madres hermosas. La voz de las víctimas necesita y debe ser escuchada. El país escuchará la voz de las víctimas porque todos marcharemos, porque todos somos víctimas. Sinceramente, Oscar, acá todos somos víctimas. Sí, no, por supuesto. Si no fuimos víctimas directos, algunos no fueron. Sí, el hecho de vivir aquí, el de una forma u otra, de que mataban a uno, de atentados, claro. Todos fuimos Eso es muy triste. Inclusive uno en el exterior, desde allá sentía el dolor tan grande que sucede. Y la tensión, la impotencia de uno no poder hacer algo para que no suceda eso que está sucediendo. ¿Usted qué dice? Cuénteme una cosita del proceso de paz que se está llevando a cabo. Sin palabras. Bueno, seguimos. Bueno, le cuento, Oscar, por ejemplo, acá para iniciar, acá las fotografías nos están representando talleres. Sí. Esta acá es talleres donde nos reuníamos a contar lo que nos había pasado. Qué importante. Eso fue muy bonito, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo personalmente, que tengo a mi hermano desaparecido, yo en ese entonces yo creía que yo era la voz, o sea, nosotros éramos los únicos que teníamos un familiar desaparecido acá en el pueblo, ¿por qué? Porque no vivía con su dolor, a nadie le contaba. Cuando llegara a estos espacios y escuchar mamás que tenían hasta 3 y 4 hijos desaparecidos, Ave María, asesinados, el desplazamiento, uno decía, Dios mío, a mí no me pasó nada. Claro. Entonces ya uno no pensaba tanto en el dolor de uno, sino que el dolor se volvió colectivo. Claro. Entonces ya no era tan duro. Usted pensaba más en el dolor de esta, cómo qué hacer para poder ayudar. Claro, porque entonces, de repente la otra persona era más débil que vos, espiritualmente. Claro, no, y a veces, Oscar, como usted estaba encerrado en su dolor, o sea, usted lo profundizaba. Claro. Y a veces tenemos esa idea de que usted encerrarse en su tristeza, en su dolor, es como usted elabora duelo. Claro. Yo aquí entendí que la forma de elaborar duelo es compartiendo con los demás. Es la única manera de usted sanar lo que le pasó, que hable de lo que le pasó. Y la gente a través de este proceso aprendió a eso, a hablar. Muchos no eran capaces, por ejemplo, en estos encuentros que hacían, muchos escribían. Otros lloraban porque no eran capaces de decir nada. Claro. Y así se fue yendo el proceso hasta que ya las personas hablan. Acá fue con niños, fue complicado. Sí. ¿Por qué? Porque uno veía a los niños jugar libres, tranquilos, ¿no? Los niños tan chévere, vaya usted al trabajo con ellos a ver qué. Encontrar niños que le habían matado a papá y mamá, la violencia. El trauma tan grande. Vea, por ejemplo, en la vereda del Cebadero, donde desaparecieron a Rubén, ahí me marcó a mí la actividad que hicimos con los niños. Virgen. ¿Por qué? Porque vea, habían 2 niños que le habían matado el papá y la mamá. Había otro niño que le habían matado la mamá y él dibujaba una nube. Y él decía que allí estaba la mamá, que él la veía en esa nube. Y los otros 2 discutían por hacer el trabajo de qué, si la mamá muerta, si el papá, si el desplazamiento, el haberlos sacado de la finca donde vivían libres, felices. Uy, no, usted no imagina el dolor. No, es tremendo, ¿no? Cuando dibujaron el pueblo un grupito. Sí. Hermoso les quedó el pueblo. Cuando fueron a presentar el trabajo ya para exponerlo en todo el grupito, no
no había pueblo, había solo vinilo rojo en el papel. ¿Usted sabe qué dijeron ellos? Así nos dejó el pueblo la guerra, porque no solo la guerrilla, la guerra. Porque aquí fueron todos los actores armados en una pelea de quién colocaba más víctimas. Eso los unos mataban un día, los que el otros. ejército, que los paramilitares, que la guerrilla. Eso era como una competencia, Sí. al que más muertes pusiera. Claro, o sea que todos son partícipes Sí. de la destrucción. Todos colocaron su aporte para, a todas estas víctimas para que hay acá. destruir Sí. a este pueblo. Sí. Que gracias a Dios, al esfuerzo, a la parte espiritual, se volvieron a Por ejemplo, levantar. hay que hablar usted de la parte espiritual, Oscar, es importante resaltar el padre Oscar Orlando. Sí. Él fue un sacerdote que acá sacó la gente adelante. Él Mira. estuvo 7 años acá, o sea, él llegó cuando el otro sacerdote se fue, cuando inició el Sí. conflicto, y él era una persona que hacía hasta convites para ir a recoger víctimas. Uy, mira. Él fue luchador y nos sacó adelante y ayudó mucho, lo espiritual ayudó mucho. Claro, o sea, en este caso Sí. lo que más ayuda la parte espiritual, Sí. la parte psicológica y espiritual es muy importante. Y las ganas de salir adelante. Y las ganas de salir adelante de repente si te quedas ahí te vas a quedar y peor, sí. Acá tenemos un encuentro que hubo en el municipio de 14 municipios del Oriente, Sí. donde vinieron y compartieron cada uno qué estaba haciendo en trabajo de memoria. Venía a ver el proceso, apenas estaba iniciando acá el proceso, fue en el 2008, apenas nos habían entregado este espacio. O Claro. sea, estaba feo, sin adecuar, pero así se hizo una exposición acá. Claro. Teníamos unas cuantas fotografías y se montaron así colgaditas con nylon en el techo. Y eso ayudó a que la gente de acá se motivara a traer más fotografías, Claro. a pedir cuándo es que vamos a tener pues el salón. Ese día se hicieron actividades simbólicas muy importantes. Por ejemplo, en la plaza se hizo el croquis de Antioquia. Sí. Y cada regioncita de la que venía. Ah, Entonces cada uno traía algo simbólico para aportar a la paz. Entonces yo, por ejemplo, decía, a mí me parece simbólico para aportar a la paz una paloma. Entonces de un municipio traían Qué paloma y lindo, la soltaban allá. Qué globos blancos. emocionante. Uy, eso le estremecía a uno. Claro, Una mira. placa, bueno, cantidad de cosas. Claro. También acá hicimos otra exposición. Esta es en homenaje a los desaparecidos. Esta exposición se llamó Río Abajo. Es de una fotógrafa extranjera. Ella buscó las víctimas de desaparición en muchas regiones de acá de Colombia y hizo montajes sobre agua, Sí. vitrales. Ah, mira. Estos vitrales son con prendas y objetos que cada familia tenía de recuerdo de esa persona. Y esta exposición se llamó Río Abajo. ¿Por qué Río Abajo? Porque a muchos de los desaparecidos los arrojaron al río. Mira. O sea, borraron su huella de un todo que uno como familia no tiene esperanza. Claro. En cambio, el que está en Pozos, pues tiene una mínima esperanza, Claro. pero la tiene. Claro, por supuesto, darle cristiana Sí. sepultura. Se tiene una esperanza. Le cuento que este salón fue construido por las víctimas. Ah, O sea, mira. las víctimas fueron las que dijeron cómo querían este sitio, queremos las fotos de las víctimas allá, queremos tal cosa acá. Para eso se hicieron varios encuentros. Este fue uno de ellos. Se Sí. llamó la chocolatada comunitaria. Por ejemplo, ¿usted recuerda, Oscar, cuando veía en la finca que se hacían las chocolatas? Claro, por supuesto. Entonces, eso se quiso recordar ese día. Las chocolatadas que ya con el tiempo de la violencia se acabaron. Ah, ¿Por qué? claro. Porque muchas veredas quedaron totalmente desoladas. Otras quedaron con 2, 3 familias, pero no se hablaban, o sea, cada uno Claro, en su rincón claro. con el miedo. Entonces, ese día se hizo eso. Acá tenemos algo muy bonito. Cuando hacíamos los talleres con las familias, se les contaba un cuento de un pueblito que la gente quiso ser adinerada y vendieron sus recuerdos a un mercader. Mira. Entonces les contaba una parte y luego llegaba el personaje a comprar los malos recuerdos ahí al Sí. grupo. Entonces la gente se comentaba, ay, yo quiero vender, por ejemplo, la desaparición de mi hermano, y yo la quiero vender, yo quiero olvidar eso. Ah, claro. Entonces comenzaban a entregarle a ese personaje en papelito lo que le iban a Sí, vender. sí. Y él les entregaba simbólicamente morrocotas de oro, que Claro, eran chocolatinas. claro. Ah, mira, qué bien. Fue muy importante esto, ¿por qué? Porque en ese momento, cuando todo el mundo entregaba sus recuerdos, llegaba el olvido, que era un personaje siniestro, de negro, y decía, ah, sí, ustedes quieren olvidar, yo me les voy a llevar todas esas tristezas para que no vuelvan a recordar, pero ustedes ya no son víctimas, ustedes ya no tienen nada que exigir, no tienen nada que recordar. ¿Por qué? Porque no me lo voy a llevar yo me les voy a llevar todo ese dolor.
Pero usted se va a olvidar que tiene un hermano desaparecido. Se va a olvidar de él y se va a olvidar que usted es el único que puede luchar por él, por encontrarlo, por esa verdad, esa justicia y esa reparación. Se va a olvidar de su familiar que tiene en el cementerio. Ustedes todos fueron desplazados, se van a olvidar que vivieron en una finca, que allá fueron felices, que crecieron sus hijos y que algún día pueden volver. Pero sí, yo me les llevo todo eso. Entonces la gente comenzaba a reflexionar y a tocarse, no, yo no puedo olvidar. No puedo olvidar, devuélvame mi recuerdo. Entonces ya el olvido comenzaba a devolverme cada recuerdo. Y desde ese momento, Oscar, comenzamos a entender el valor de este salón y el valor de por qué era importante recordar a nuestros seres queridos, no para tener una foto aquí simplemente, ni para vivir llorando, ni para vivir odiando a esas personas que lo hicieron, no. Era para dignificarlos y para que nunca los olvidemos y nunca mueran, porque mientras nosotros los tengamos en el corazón, por ejemplo, Rubén nunca muere para mí. Aquí lo tengo. Mira, qué importante.